Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, acá estamos. Bueno, muy bien, vamos a dar inicio a la clase. ¿Alguna pregunta? Vamos, conmigo ya vemos la bolilla 1, la 3, vimos la clase pasada. Y ahora vamos a ver, dentro de los límites al dominio, la expropiación, la bolilla 7. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? De los que fueron viendo, se va acercando el examen, alguna duda de algún tema. ¿No? Bueno. Vamos a dar comienzo entonces a la bolilla 7, que son límites al dominio. Eso la van a ver con la doctora Torres Lastra. Y conmigo van a ver el último punto de la bolilla. En realidad los 3 últimos puntos, 6, 7 y 8 de la bolilla 7, que es expropiación. ¿Qué significa la expropiación y qué es el instituto de la expropiación? Así como cuando hablamos de un concepto jurídico que tiene varias aristas y se basta a sí mismo como definición y tiene sus propias normas, sus propios procedimientos, naturaleza, nos estamos refiriendo a un instituto jurídico. La expropiación es un instituto jurídico. Y la primera pregunta que nos hacemos es si la expropiación debemos verla dentro de lo que son los derechos reales. Entonces, si nosotros hacemos un poco de memoria de lo que se han ido viendo ustedes a lo largo de la carrera, vemos que el instituto de la expropiación se ve desde Civil 1, se ve desde derecho constitucional, se ve en derecho administrativo, se llega a ver en procesal, y lo vemos acá en reales. Entonces, tiene que tener mucha más importancia de lo que parece, que por qué lo vemos en los derechos reales, cuando es un instituto que pareciera venir de otras ramas del derecho, ya sea constitucional, administrativo o procesal, porque va a intervenir el Estado. Va a intervenir el Estado. El gran tema de la expropiación en nuestra materia es porque cuando vemos dominio, o han visto ya dominio con la doctora Rosselló, no sé si lo ven con la doctora Rosselló o con la doctora Torres Lastra, ven que el dominio tiene 3 grandes caracteres. El dominio es absoluto, es perpetuo y es exclusivo. Cuando yo digo que es absoluto, estoy hablando de el mayor cúmulo de facultades que puede tener una persona sobre una cosa. Estoy hablando que es exclusivo porque es el derecho real que denota la exclusividad como elemento determinante de la existencia misma del derecho. Y voy a decir que es perpetuo porque desde que el dominio se adquiere sobre una cosa va a existir la perpetuidad, a no ser que la cosa se extinga o la transfiera el titular del dominio. Pero cuando hablamos justamente de perpetuidad, vemos que la perpetuidad tiene 2 grandes excepciones. Una sería que la contracara de la perpetuidad es el instituto de la prescripción adquisitiva o usucapión, y la otra cara sería la expropiación como modo o forma de extinguir el dominio de una persona para que pase a poder del Estado o de la persona que el Estado como sujeto de derecho implique
que va a transferirse el dominio de esa propiedad o de esa cosa. Entonces vemos que la perpetuidad, dentro de lo que es la expropiación, también tiene una excepción. Expropiar es un instituto que viene desde el derecho romano. Ya se conocían textos antiguos donde determinaban que la expropiación era un instituto de derecho administrativo por el cual cedía la propiedad privada. Entonces viene a ser una forma, la expropiación viene del latín, que significa expropieta, sacar fuera de la propiedad. Expropiar, sacar fuera de la propiedad. Entonces va a ser un título por el medio del cual cede la propiedad privada en el patrimonio de una determinada persona. Vemos que la propiedad en nuestra legislación está amparada, está defendida. ¿Y por quién está defendida? Está defendida por grandes mundos de defensas. Cuando tenemos que defender a la propiedad frente a un acto de los particulares del Estado, nos vamos a encontrar que la expropiación es una forma de garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Y dónde vamos a encontrar este concepto de la inviolabilidad de la propiedad privada? En la Constitución Nacional. Por otro lado, la expropiación también va a ser una forma de extinguir la propiedad por un lado, pero va a ser que se adquiera la propiedad por parte de otra. Hay como una continuidad de esto. Esta cuestión de la inviolabilidad de la propiedad privada hace que exista la expropiación como forma de garantizarla. Las garantías constitucionales sabemos que son garantías que tiene la Constitución para defender grandes derechos. Entonces, por un lado tenemos este concepto constitucional, donde el fundamento de la expropiación está dado ¿en qué? En los fines que tiene el Estado para hacer cumplir sus objetivos. Ese va a ser el fundamento. Va a ceder la propiedad privada ante ¿qué? Ante objetivos más importantes que tiene el Estado para el cumplimiento de sus fines. Es como que el interés general o el interés del pueblo, el interés de la nación, va a ser superior al interés de cada particular, por eso va a ceder la propiedad privada frente a esta necesidad que tiene el Estado del cumplimiento de sus fines, que puede ser de defensa, de educación, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la expropiación viene a ser esta cuestión de garantizar a un individuo a que la propiedad privada va a estar defendida. ¿Defendida ante quién? Ante el Estado. Entonces tenemos un gran mundo jurídico que nos va a dar estas garantías constitucionales de defensa de la propiedad privada a través de la expropiación y a través de ¿qué otro instituto? A través de la prohibición de la confiscación, que también tiene raigambre constitucional. La otra forma de defender a los particulares, a la propiedad de los particulares, va a ser defendida mediante ¿qué? Mediante las acciones posesorias y las acciones reales. Las acciones posesorias hemos visto en la clase pasada que vendrían a ser una defensa avanzada del derecho de propiedad, y las acciones reales son las acciones que surgen del Código Civil, que establece el Código Civil en todo un articulado, que van a hacer defender a la propiedad privada como forma genérica de las acciones reales. ¿Cuáles son? La acción de reivindicación, la acción confesoria, la acción negatoria y la acción de deslinde. Estas 4 acciones son todo el cúmulo de acciones que otorga el Código Civil para defender a la propiedad privada.
Entonces, esta cuestión constitucional de la expropiación, vamos a ver que se va a ir decantando a través de las distintas leyes y el Código Civil, sobre todo el de Vélez. Entonces, antes de entrar en lo que es la expropiación, como fuera de lo que fue el concepto que acabo de analizar, lo que es la expropiación en cuanto a su naturaleza jurídica, volvemos a esta pregunta de decir qué es la naturaleza jurídica. Cuando yo hablo de naturaleza jurídica, estoy preguntándome qué es algo para qué, para aplicarle las normas jurídicas que correspondan. ¿Y qué es la expropiación? ¿Qué es la expropiación en cuanto a qué? En cuanto a determinar si es un instituto de derecho administrativo, si es un instituto de derecho público, es un instituto de derecho privado o es un instituto de derecho mixto. Empiezo por el fondo, por lo último, por la conclusión, es un instituto de derecho administrativo. Entonces vuelvo a preguntar, ¿por qué un instituto de derecho administrativo lo vemos en una materia tan de derecho privado como son los derechos reales? Volvemos para atrás al principio de la exposición y vemos que se extingue el dominio, por lo cual se extingue la propiedad, por lo cual se estudia la expropiación como un modo de extinción del dominio en cabeza de un particular. Entonces, vemos por qué acá confluyen el derecho del particular con el derecho del Estado, y por este fin o cumplimiento de los fines del Estado que hacen que ceda la propiedad privada para que el Estado pueda dar respuestas a las necesidades de los particulares. Entonces, vemos que la expropiación va a tener como una evolución, vamos a ver como una línea evolutiva de la expropiación a través del tiempo y a través del ordenamiento de nuestra legislación. Esta línea evolutiva que tiene la expropiación, vemos que al principio en el Código de Vélez era un instituto de naturaleza privada. La expropiación aparecía como una forma de extinguir el dominio y aparecía como una compraventa forzosa. Ahora, si yo digo compraventa, y estoy hablando que la compraventa contiene dentro de su naturaleza y dentro de su concepto total que existe el consentimiento en este contrato que va a dar origen a la compraventa, entonces me falta el consentimiento, y la expropiación lo que tiene es que no necesita el consentimiento de la persona que se le expropia un bien para que ésta proceda. Por lo cual sacamos esta teoría de la expropiación como instituto de derecho privado y nos vamos a ir a una teoría de naturaleza mixta, que dice que la expropiación es un instituto de naturaleza mixta. ¿Por qué? Porque ¿dónde se ve la naturaleza mixta? La naturaleza mixta se ve en lo público, desde el vamos del nacimiento de la expropiación como iniciación de un procedimiento, porque está en la Constitución, porque es una garantía, porque hace a la garantía de inviolabilidad de la propiedad privada, porque se va a necesitar una ley que califica utilidad pública, porque voy a necesitar un procedimiento. Esa sería la parte de la parte mixta, que tendría el orden público interpuesto de tal forma que van a aparecer todos los sujetos, el sujeto expropiante como el Estado. Entonces hasta ahí vendría a ser eso. Ahora, toda la parte del pago del precio sería de naturaleza privada, y esa sería la segunda teoría, que dice que la expropiación es un instituto de naturaleza mixta. Vemos que no es así.
¿Por qué? La expropiación, y volviendo a lo que dije, que empezaba por atrás, empezaba por la conclusión, empezaba por lo que se determina hoy en día que la expropiación es un instituto de naturaleza pública, administrativa, desde el inicio hasta el final. Y reitero, lo vemos en nuestra materia porque es una forma, un modo de extinción del dominio. Se saca del patrimonio del particular un determinado bien, aunque este particular no lo quiera hacer. Entonces, es una, sí o sí, es de evolución de naturaleza de derecho administrativo. ¿Dónde está en nuestra nuestra legislación? Nuestra legislación está en la ley 21.499 regulado a nivel nacional. Y en la provincia de Buenos Aires está regulado por la ley 5.787 con una reforma posterior. Ahora, tienen que agarrar el programa. La ley 21.499 entonces es la ley que va a regular la expropiación a nivel nacional. Cada provincia después tiene un procedimiento expropiatorio en forma específica. La expropiación la vamos a encontrar en todas las constituciones del mundo. Y la hemos encontrado también en nuestra Constitución desde la Constitución del año desde 1853 y después en todas las reformas y todas las legislaciones, con el mismo concepto. Como la expropiación procede sí o sí, aunque el particular no lo quiera. Pero va a tener que tener estos requisitos para evitar el instituto de la confiscación, que si no tiene estos requisitos que se deben dar como garantía de inviolabilidad de la propiedad privada, se puede llegar al concepto de confiscación de los bienes. Entonces vamos a ver primero... Doctora, ¿puedo hacer una consulta? A ver, Ariel, ¿quién habla? Sí, ¿le puedo hacer una consulta, Ariel? Sí, decime. Sí, por ejemplo, yo recuerdo lo más cercano que tengo de expropiaciones cuando se ensanchó la ruta 11 a la salida de Mar del Plata, camino a Santa Clara, y había algunas casas que estaban ahí a la vera de la ruta y se expropió para que pasara la ruta, ¿no? Y se indemnizó a los propietarios de esas viviendas, a los que tuvieron que obviamente desaparecer la vivienda. Ahora, legalmente, el Estado, cuando va a expropiar algo, tiene que fundamentarlo y haber una buena fundamentación, o si no lo fundamenta, el titular del bien puede hacerle un juicio y puede que no lo pueda expropiar el Estado. Pero usted quiere que le responda por sí o por no toda la clase que voy a dar. Me vas a hacer la misma pregunta cuando termine la clase. Bueno, te la dejo para el final de la clase entonces. Claro, porque en realidad falta todo lo que es este procedimiento. Quiero que tengan bien claro que la expropiación es parte de la garantía de inviolabilidad de la propiedad privada. Partamos de ese concepto. ¿Sí? Entonces, expropiar significa sacar fuera de la propiedad, sigamos con ese concepto, y ahora ya vamos eso es la inviolabilidad de la propiedad privada de la Constitución Nacional. Ahora, hay una ley, les dije, la 21.499, que en la Nación va a regular la expropiación. Tengo la Constitución y tengo la ley que regula. ¿Se acuerdan de la pirámide jurídica? ¿Ustedes se acuerdan que la legislación es una pirámide jurídica? La pirámide jurídica es así, de Kelsen. Acá está la Constitución. Y acá están todas las leyes, ordenanzas, los actos administrativos, lo más chiquito. Acá
pero acá está la Constitución Nacional. Todo lo que deriva de acá tiene que ser congruente con esto, a tal punto que la 21.499 es justamente una ley que deriva directamente de ahí, de la Constitución. Entonces, lo primero que va a surgir de esto, que vamos a ver quiénes son los sujetos que intervienen en la expropiación, para entender cómo es, por eso les digo, es todo un instituto, aparte de la Constitución, la de 21.499, y vamos a ver todos los sujetos que intervienen. Primero y principal, tenemos que saber que va a haber un sujeto, y esto va a responder en parte a tu pregunta, que va a ser esencial en la expropiación, y que va a cubrir el requisito que la expropiación solamente es viable cuando hay una ley que califica de utilidad pública un bien. ¿Sí? Bueno, ahí tengo entonces el primer sujeto expropiante, que va a ser, ¿cuál? ¿Quién va a ser? ¿Cómo se llama? El Estado. Ese sujeto. Nacional, ¿Y en qué Provincial, Municipal. figura? No. Si yo digo que va a dictar una ley, ¿en qué figura? El Congreso. Eso. Claro, el El órgano Congreso lo dicta de legislativo. utilidad pública, tiene que dictar la utilidad pública. Claro. Fíjense que este concepto de utilidad pública va a ser esta cuestión que yo les digo, los intereses que tiene la sociedad en un momento determinado que se los tiene que brindar el Estado. Entonces va a ser esta utilidad pública, justamente va a ser el fin por el cual cede la propiedad privada en un determinado patrimonio. ¿Sí? Pero fíjense que hasta acá tengo el órgano legislativo, porque ya estamos hablando más en derecho administrativo, que no hablamos de poderes, sino que hablamos de órganos. Es el órgano legislativo el que va a tener que dictar una ley que califique de utilidad pública un bien. Hay distintas legislaciones y en el derecho comparado vamos a encontrar también distintas formas de intereses o distintas formas que ceda, que le dé causa, ya sea utilidad pública, puede ser uso público, puede ser interés público, y esto tiene distintas connotaciones. Hay conceptos más amplios y conceptos más restringidos. El nuestro es un concepto, porque es el uso público, puede ser distintas constituciones, puede ser el uso público, el interés público. Lo nuestro es causa de utilidad pública. El bienestar general, esa era la Constitución del año 49, que decía el bienestar general, que es un concepto mucho más amplio, entonces cedía mucho más la propiedad privada. Vamos a ver que si depende, si son más con conceptos más liberales o menos liberales, que los conceptos estos van variando. El nuestro fue elegido la utilidad pública, la causa de utilidad pública. Entonces la causa de utilidad pública, ¿qué es? Es el título en virtud del cual cede la propiedad privada. Es la ley la que va a decir, quiero ese bien o necesito ese bien para cumplir tal fin. ¿Cuál va a ser el fin? Puede ser que me encuentre en un, como hoy decías vos, puede ser, se necesita la ruta 11 en Santa Clara, expropiar las casas. ¿Por qué? Porque se necesita sí o sí una ruta más viable para unir las dos ciudades. Entonces, bueno, es una utilidad pública. Es una utilidad pública. Y puedo decir, no quiero, no se puede decir. La causa de utilidad pública es una causa no judiciable, a no ser que sea muy atentatoria del derecho de propiedad, porque entonces ¿qué va a responder? Va a responder la Constitución diciendo hay inviolabilidad de la propiedad privada. Ese sería el primer entonces sujeto, está claro, ¿no? Profe, una pregunta. Activo. Sí, Mariano. Antes de que continúe. De los poderes legislativos puede ser cualquiera, el de nación, de provincia o un consejo deliberante. Sí, bueno, por eso. Si vamos a hablar de nación, vamos a hablar, depende del bien
que se quiera expropiar. ¿Sí? En Nación vamos a tener la 21.499, después en provincia vamos a tener la ley 5.708 y sus modificatorias. Vamos a ver quién expropia. Si va a expropiar la provincia, va a tener que ser el Congreso Provincial. Si va a ser la Nación, va a tener que ser el Congreso Nacional, la ley. Eso es una cuestión ya de competencias. Por eso les digo que, fíjense cómo se involucran todas las materias acá, todos los derechos, todo el ordenamiento jurídico. Esta es una institución que atraviesa todos los ordenamientos jurídicos, desde el público hasta el privado. ¿El privado por qué? Porque, bueno, soy un particular que me van a extinguir el dominio. Yo todo esto que estamos estudiando ahora, que el dominio es el derecho real de mayor contenido, el dominio es el derecho real que tiene el uso, el goce y el ius autendi o disposición, el dominio es el derecho que es absoluto, perpetuo y exclusivo. Sí, bueno, pero hasta acá. Porque después tengo todos los intereses que tiene el Estado, los fines del Estado, que van a fundamentar que ese bien puede ser expropiado. ¿Por qué? Porque puedo expropiar desde casas para campo para hacer rutas, grandes obras como puede ser Yacyretá Pipé en su momento, que ya vamos a ver que trae específicamente algo modificatorio en la ley. Podemos expropiar una fórmula medicinal. Todo va a depender si el Estado necesita algo para un fin determinado. Ahora con todo lo de la pandemia y el COVID. Sí, el caso que recuerdo que no llegó a expropiarse reciente es el de Vicentín. Exactamente. Exactamente. Pero no llegó a haber una ley que expropió. Entonces, por eso hablamos. Y ya gente de derecho tiene que saber que si no hay ley no se expropia. Porque hubo abogados ahí que dijeron, ojo, estamos en una confiscación, no estamos dentro de una expropiación. ¿Sí? Perdón, doctora. Entonces, bueno, por eso, sí. Acá en Mar del Plata, yo recuerdo la manzana 151, ¿esa fue por ley de utilidad pública, se expropió? Exactamente. Pero no era 114. 115. 115, manzana 115. 115. Boulevard Marítimo y Moreno. Sí, 115. Sí, Hizo la ley frente al ahí. casino, esa manzana. ¿La ley la hizo la provincia ahí? ¿La ley que expropió? La ley sí, la provincia. La provincia. Sí, ahí la provincia. Ahora, ahora vamos a ver varios casos. Vamos a ver algunos casos. La manzana 115. Bueno, y la manzana 115 tuvo varias leyes, y ahí vamos a ver el otro instituto que les estaba hablando hoy. Bueno, aparte, vamos a ver también qué evolución tuvo la ley de expropiación en nuestro país, porque llegamos a la 21.499, que es una ley de la década del 70, pero hubo dos leyes anteriores. La primera fue la 189. Y la segunda fue la 13.524. La 189, fíjense que es una ley del número que les estoy hablando, ¿no? Y la 13.524 es una ley de la época, de la década del 40, de la época de la propiedad horizontal. Ahora, llegó la 21.499, ¿por qué? Porque una ley, a medida que pasa el tiempo, sabemos que las leyes se van actualizando, van regulando otros institutos, y la ley 189 fue una ley justamente que tuvo muchísima jurisprudencia y doctrina, que fueron creando a su vez otros institutos que regulaban y protegían a la propiedad por la inviolabilidad de la propiedad privada, a tal punto que cuando se crea la 13.524, que fue una ley que no receptó estos institutos que se fueron creando por jurisprudencia a partir de la 189, hubo la necesidad en la década del 70
de dictar la 21.499, que esta sí recepta numerosos procedimientos que hacen a la inviolabilidad de la propiedad privada. Estos procedimientos fueron, el primero, el abandono de la expropiación. El segundo, la expropiación inversa. El tercero, la retrocesión. Y el cuarto, la ocupación temporánea. Es como que se amplía esto, la ley, la 21.499 amplía, introduce a su vez otros institutos que hacen a la inviolabilidad de la propiedad privada. Entonces, hasta acá tenemos el sujeto activo, el órgano legislativo, que dicta una ley que declara de utilidad pública un bien. Hasta acá estoy en la Constitución. No llegué a la 21.499, porque la 21.499 es una ley de procedimiento administrativo. Quiere decir que si yo introduzco la 21.499, ya estoy dentro del procedimiento administrativo. Entonces tengo una ley que declara de utilidad pública un bien. Si nosotros vemos las leyes expropiatorias, vamos a ver que son leyes cortísimas que dicen, por ejemplo, se va a expropiar el biencito en la calle. Les voy a dar un ejemplo concreto. ¿Vieron la casa de Rocha en la calle Garay y La Madrid en la esquina? ¿La conocen? ¿La Casa Rocha? ¿No la conocen? Es una casa muy antigua, que era de Rocha, el platense, que le hizo la casa a la mujer en la época que Mar del Plata, de la bella época marplatense, y fue una casa que estuvo mucho tiempo no abandonada, pero había una sucesión muy complicada donde la casa quedó bastante abandonada en el aspecto, no en la propiedad. Entonces, ¿qué hizo el Estado provincial? Dictó una ley donde decía, la casa cita en la calle Garay, La Madrid, Garay, no, vamos a poner un número, 1961, va a ser expropiada a los fines de hacer un centro provincial de residentes platenses en Mar del Plata. Ahí tengo la ley, que le da la causa de utilidad pública. Y esa ley puede ser que quede ahí dormida, muerta o abandonada. ¿Se imaginan que si yo dicto una ley, yo como órgano legislativo dicto una ley donde califico de utilidad pública un bien, y ese bien, ¿qué es lo que pasa en el comercio? Tiene una restricción, porque le pesa sobre su cabeza una ley que califica de utilidad pública, entonces una restricción de hecho, a tal punto que no se puede disponer en condiciones normales, porque ¿quién me va a venir a comprar a mí una casa que le pesa una ley que lo califica de utilidad pública? ¿Y eso qué estaría haciendo? Estaría indisponiendo, estaría restringiendo mi derecho de propiedad. Entonces, lo que hace la ley 21.499 es incorporar el instituto del abandono de la expropiación. El primer gran instituto, que es el instituto del abandono de la expropiación. ¿Qué va a hacer? Que se dicte una ley que califica de utilidad pública un inmueble, a un bien, perdón, a un bien puede ser mueble, inmueble, lo califica de utilidad pública, pero ¿qué hace? La deja abandonada. Cuando ese bien es determinado, un biencito en la calle tal, ese bien es determinado, a los 2 años del dictado de la ley, si no se iniciaron los procedimientos administrativos de expropiación, se entiende que quedó abandonada.
2 años. Luego, esta ley se extendió con los grandes, las grandes obras ya les hablé hoy de Salto Grande, las represas de Itapé, Salto Grande, o grandes represas, o grandes obras, o puentes, o hidráulicas sobre todo, que se pueden llegar a hacer, donde se necesitan, o no se sabe a ciencia cierta cuando se inician las obras, cuánto se va a necesitar de la zona para ser expropiado. Entonces, cuando el bien a expropiarse esté dentro de una zona determinada, y lo califique así una ley que califica de utilidad pública a los fines de expropiar un determinado bien que está determinado en una zona determinada, esa ley va a durar 5 años. Si no se inicia el procedimiento expropiatorio, ¿qué pasa? Se entiende que queda abandonada la expropiación. Esa ley quedó dictada, pero caduca con el simple paso del tiempo. ¿Por qué? Porque si no, pesaría sobre ese bien, en forma indefinida, una restricción a disponerla en condiciones normales. Y cuando ese bien esté comprendido en una enumeración genérica, ya son 10 años. Entonces tengo 2, 5 y 10. Hasta ahora que tengo solamente el órgano legislativo que dictó la ley. Tengo solamente el órgano legislativo. Nadie hizo nada, y nadie hace nada, y caduca el término por el solo paso del tiempo. Para expropiar, lo que voy a necesitar entonces. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a ustedes? Yo no le escuché la pregunta. La pregunta es la siguiente. Si yo tengo una ley que dictada por el Congreso Nacional, en este caso porque estamos dentro de la 21.429, que dice que va a expropiar un campo en vamos a suponer, para hacer la ruta 2, pasó un campo determinado, porque necesitan hacer un puente para acceder a un poblado en la ruta 2. Está determinado el bien. Pasan 2 años. Y pasaron los 2 años, y a los 2 años y 2 meses viene el Estado y me lo quiere expropiar. ¿Yo qué le digo como dueño del campo? Se caducó el plazo para poder realizar la Y que es expropiación. claro, que se terminó el plazo y está abandonada la expropiación. ¿Y entonces qué necesitaría el Estado para expropiar? Otra ley. Otra ley. Otra ley. Necesitaría, exactamente, necesita dictar otra ley. Y eso es lo que pasó con la manzana 115. Creo que a la tercera ley recién pudo, porque estaba dentro de una zona determinada. ¿Se acuerdan ustedes que pasaron años? Vamos a expropiar. Al final pasaron años. En el caso de la manzana 115 también llevó adelante una negociación bastante compleja porque eran muchos comercios los que estaban en la manzana, en donde obviamente tenían que indemnizarlos a todos. Sí, pero no fue... Sí, por eso. ¿Por qué? Porque el primer paso es dictar la ley que califica de utilidad pública. ¿Y el segundo paso cuál será? Para poder empezar ¿cuál será? Pues no es que duró tanto tiempo porque... ¿Cómo? ¿Mariano? Claro, yo calculo que primero se realiza la ley y después hay que ejecutar el procedimiento para poder expropiarse. No es que se lanza la ley y de repente nadie más hace más nada. Está bien, bárbaro. Entonces
Exactamente. Entonces, hasta acá tenemos que el órgano legislativo, esto es derecho administrativo puro, el órgano legislativo es el que dicta la ley. Entonces, ¿quién es el que ejecuta las leyes? El órgano administrativo. Exactamente, exactamente. Recién ahí comienza el andamiaje de la 21499, porque va a aparecer un sujeto a ejecutar lo que dictó otro. Doctora, ¿qué es enumeración genérica que dijo recién? Los que comprendidos en la enumeración genérica. Una enumeración genérica es zona determinada, sería la manzana 115, que son 5 años. Enumeración genérica son 10 años. Puede ser para las... Esta es el claro ejemplo de las grandes obras. Si yo voy a hacer una represa, que no sé cuánto me va a llevar en una enumeración genérica, puede ser los campos que están situados a la vera del río Paraná. Eso puede ser o del río Uruguay, o de la cuenca del río de la Plata. Eso es una enumeración genérica. O los campos que quedan en la ruta 2. Eso es una enumeración genérica. ¿Sí? Eso ya son 10 años. Va a pesar una ley y se va a sentir, va a caducar o va a quedar abandonada transcurridos 10 años. Porque son obras enormes que se necesita ahí sí mucho dinero. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el segundo sujeto que va a aparecer en juego, que va a ser el sujeto órgano legislativo. Antes de entrar en introducirnos en la ejecución de la ley, vamos a ver cuáles son los otros dos sujetos que hay o que existen. Va a haber un sujeto que va a ser el sujeto pasivo. Estos son dos sujetos activos, órgano legislativo y órgano administrativo, y va a haber un sujeto pasivo. El sujeto pasivo, ¿quién va a ser? Aquel al que se le extingue el dominio, aquel cuyo bien ha sido elegido para dar la utilidad pública determinada en la ley. ¿Sí? Bueno. Y el cuarto sujeto, ¿quién va a ser? Va a ser el sujeto beneficiario. El sujeto beneficiario es aquella persona por lo cual se beneficia con la expropiación. Puede ser toda la sociedad, puede ser toda la sociedad. Puede ser un sujeto determinado, puede ser un sujeto determinado. Puede ser un grupo de colonos que se expropia un determinado campo a los fines de un cultivo para un grupo de colonos que deciden hacer una colonia en tal lugar, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde, bueno, vamos a expropiar tal porción para que ese grupo de colonos se asienten en aquella zona de la provincia, por ejemplo. Entonces, no es toda la sociedad, es un grupo determinado. Es el sujeto beneficiario, aquel en virtud del cual esa utilidad pública procede. Entonces, acá tengo los cuatro sujetos. Pero entendamos bien que el abandono de la expropiación se da únicamente con el sujeto activo órgano legislativo. Porque ya cuando empieza el andamiaje del procedimiento de la 21499, ya entramos con el órgano administrador, que es aquel sujeto que va a iniciar el procedimiento expropiatorio. Este procedimiento expropiatorio, a su vez, tiene dos aristas o dos formas. La primera va a ser un procedimiento administrativo extrajudicial, y si no se lleva a cabo el procedimiento administrativo judicial, va a proceder el procedimiento extrajudicial, que siempre la ley, siempre esto es una regla siempre jurídica. Se prefiere
que todo sea en forma extrajudicial, siempre. Todo, cuando le pregunten ¿y cuál es la regla? El procedimiento extrajudicial, inclusive la expropiación. Se prefiere que las partes lleguen a buen puerto sin necesidad de la intervención de otro órgano del Estado, que es el órgano judicial. ¿Profesor, Y va a ese sería el llegar avenimiento? No. muy bien, muy Ah. bien. ¿Y qué es el avenimiento? Cuando las partes se ponen de A ver. acuerdo, digamos, en el procedimiento. Y sí, ¿y por qué no hay consentimiento? ¿Por qué se llama avenimiento? ¿Por qué no es asentimiento? Que no puede decir que no. Bueno, acá tenemos que distinguir este concepto, ¿no es cierto? Estaba bien dicho el avenimiento porque distingan ustedes lo que es el consentimiento, de lo que es el asentimiento, de lo que es el avenimiento. Fíjense, es todo, son términos jurídicos que ya, por supuesto, a esta altura de la carrera los tienen que ir manejando. Cuando hay consentimiento es que las dos partes consensúan y arman esta voluntad conjunta. Cuando hay asentimiento, se asiente lo que otro consensúa. Y cuando hay avenimiento, se aviene a lo que el otro le propone. Este es un típico caso de avenimiento. ¿Por qué? Porque el Estado va a venir y va a decir, señor, hay una ley que califica de utilidad pública su inmueble, ¿qué le parece si yo le pago tanto? ¿Qué le va a pagar tanto así graciosamente? No, vamos a tener un tribunal de tasaciones donde se va a determinar el valor del bien cuando sea inmueble, oficinas técnicas periciales cuando sean bienes muebles. Entonces, estas oficinas técnicas periciales o este tribunal de tasaciones va a determinar el valor del bien que se llama valor objetivo. ¿Sí? Que el valor objetivo del bien es el valor de mercado del bien. Es importantísimo que ustedes entiendan que el valor va a ser un valor impuesto por el Tribunal de Tasaciones o las oficinas técnicas periciales, y va a ser un valor que no va a ser un precio. Lo que se está realizando acá es una indemnización. ¿Qué significa indemne? Yo acá tengo, cuando hablo de indemnización, fíjense que normalmente cuando se hablan de indemnizaciones, se habla de un término jurídico. Indemne, lo habrán visto en obligaciones, significa sin daño. La idea es que se quede, no haya ganancia, ni hipotéticas, ni lucro cesante. No va a haber un enriquecimiento por parte del particular, ni un enriquecimiento por parte del Estado. Entonces se busca una indemnización que va a comprender el valor objetivo del bien con las consecuencias directas e inmediatas ¿de qué? Consecuencias directas e inmediatas del hecho de la expropiación. Este valor objetivo del bien es justamente el valor de mercado. Entonces, el particular, cuando se aviene en el procedimiento administrativo extrajudicial, va a aceptar el valor que le da el tribunal o las oficinas, y va a tener como un sobreprecio o una sobreindemnización que va a repercutir en el 10% del valor otorgado. ¿Por qué? Porque se evitó todo el juicio. En cambio, cuando hay una
una falta de consentimiento o de avenimiento a este valor que le otorgan, se inicia lo que es el procedimiento administrativo judicial. Fíjense entonces que ya cuando estamos en la 21.499 y habíamos visto que no es debatible la causa de utilidad pública, a no ser que sea muy inconstitucional, muy aberrante esa ley, se plantea la inconstitucionalidad, pero no es debatible. En la 21.499 lo que es debatible, ¿qué se va a debatir entonces en el procedimiento? ¿Qué les parece a ustedes? El valor del bien, supongo. El precio. Lo único que se va a debatir en la 21.499 en lo que es el procedimiento expropiatorio es el precio. Cuando hablo de precio lo hablo en forma genérica, porque vemos que puntualmente es indemnización, ¿sí? Lo único que se va a debatir entonces es el precio. Y acá vuelvo un poco a lo que planteó Ariel al principio de la exposición, y decir, bueno, esto que tuvieron que pagar a las personas que vivían en Santa Clara, las casas, bueno, vemos que primero fue una ley que calificó de utilidad pública esos bienes, y que después empezó el procedimiento administrativo para concretar o ejecutar la expropiación, pero que no se va a discutir otra cosa que no sea el precio. Si se discute en juicio, y se puede llegar a venir donde la expropiación ya está, ya se terminó. ¿Por qué? Porque la expropiación, cuando se inicia el procedimiento administrativo, tiene tres momentos. Una es la toma de posesión por parte del Estado del bien. La segunda es el pago del precio. Y la tercera vendría a ser que quede firme y consentida. ¿Y cuándo va a quedar firme y consentido un procedimiento expropiatorio? Volvemos para atrás. Procedimiento administrativo puede ser judicial o extrajudicial. Si es extrajudicial, cuando no quede más, cuando ese acto administrativo quede firme. ¿Cuándo queda firmado un acto administrativo? Cuando no se puede recurrir, no tiene ningún recurso administrativo para interponer. Y ese acto administrativo, que va a ser el Estado el que diga, bueno, ya se dio por fin y el bien sale del dominio del particular ya como título, y ese título se inscribe, el acto administrativo se inscribe en el registro de la propiedad inmueble. Y ahí funciona, ustedes saben que no solamente son las escrituras, sino que los actos administrativos, como pues, ¿qué pasó? A ver. Ahí está. El acto administrativo se inscribe, y ese acto administrativo es el que va a servir como título que hace a la ley 17.801 de inscripción notarial. A partir de ahí va a ser titularidad del Estado. Tengo toma de posesión del bien, tengo pago de precio y tengo titularidad a favor del Estado cuando sea procedimiento administrativo extrajudicial, no tiene más recursos administrativos para interponer. Y toma del bien, pago del precio, todo el juicio, sentencia, cuando esa sentencia quede como, haciendo el parangón con los recursos administrativos. Firme. 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 ¿Y cuándo queda firme? Cuando no es susceptible de ningún recurso. De ningún otro recurso. Muy bien, puede quedar firme en primera instancia, segunda instancia, o en la Corte en caso de ser provincia de Buenos Aires. ¿Está? Cuando también no que tenga todos los recursos judiciales, ya pasó en autoridad de cosa juzgada. Puede ser entonces cosa juzgada administrativa o cosa juzgada judicial. ¿Hasta ahí está bien? Ahí, cuando existen estos tres momentos, estos tres
estas tres pautas, requisitos y es un momento determinado, se entiende que la expropiación quedó perfeccionada. Quedó perfeccionada. Y acá vamos a encontrar un segundo instituto que aparece dentro del Instituto de la Expropiación en la Ley 21.499, que es el Instituto de la Retrocesión. Que fíjense cómo va a ser garantía de inviolabilidad de la propiedad privada del Instituto de la Retrocesión pasado y que quedó esta expropiación ya perfeccionada. ¿Y cuándo va a ser? Cuando el Estado le dé un destino distinto o cuando el Estado no le dé destino alguno. Quiere decir que me expropiaron el bien, lo dejaron fuera de mi dominio, se terminó todo el procedimiento expropiatorio, hubo toma de posesión del bien, el pago de precio y sentencia, ya sea cosa juzgada administrativa o judicial, y el Estado no le dio destino alguno. O le dio un destino distinto. Me lo expropiaron para hacer una escuela de chicos hipoacúsicos y terminan haciendo una cancha de pádel. O no le dieron destino. Y acá tenemos dos vertientes, o dos formas de, si a mí me interesa como particular damnificado, tengo la garantía. Violaron la propiedad privada, bueno, puedo defenderme. ¿Y cómo lo hago? Si no le dieron destino, debo intimar al Estado en forma fehaciente que comience las obras. Porque puede ser que el Estado ya me pagó y se haya quedado sin dinero y necesite tiempo para recuperarse. Por eso se le da 2 años. Desde que quedó perfeccionada, no se le da destino, tengo 2 años. El Estado tiene 2 años para iniciar las obras. No las inicia, intimo en forma fehaciente y pido la devolución del bien. Sí me interesa, pero me tienen que dar la oportunidad de hacerlo. Y si le dio un destino distinto, primero necesito lo que se llama un reclamo administrativo previo. Es como que da vuelta para atrás, se le da un destino distinto, da vuelta para atrás con un reclamo administrativo previo. Luego del reclamo administrativo previo, ¿qué es lo que tengo? Tengo 6 meses para tener expedita la vía de la retrocesión. Este es el llamado el Instituto de la Retrocesión. Luego está el Instituto de la Expropiación Inversa o Expropiación Irregular. El Instituto de la Expropiación Inversa o Expropiación Irregular es otro instituto, subinstituto también, que hacen a la garantía de inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Y qué significa esto? Significa que el Estado puede, y acá encontramos tres variables de la expropiación irregular o inversa. La primera, hay una ley que califica utilidad pública un bien. Esa ley que califica utilidad pública un bien hay una desposesión del bien. ¿Y qué es lo que no pasó? El Estado no pagó. Tomó posesión, hay una ley que califica según la calificación de utilidad pública, que la ley la tengo, me paga, no me paga y no me paga, toma posesión y no me paga. Entonces yo inicio el juicio de expropiación inversa. Acuérdense que la expropiación, lo que está en juego siempre es la indemnización, en el juicio de expropiación, para que me pague. Después tengo la expropiación irregular o inversa, en el caso que hay una ley, y se crea una restricción, en virtud de esa ley, a la libre disposición del bien. Y en estos casos son que puede haber una ley donde expropian una parte del terreno y vuelve antieconómico otra parte del terreno que no me lo expropian. Entonces yo lo que hago es solicitar al Estado que me expropie el 100%, porque me vuelve antieconómico la porción que quedó. Y el tercer caso es el caso de no hay ley. En los dos primeros, acuérdense, hay ley.
Una que se califica de utilidad pública y no se paga. La segunda se califica de utilidad pública y vuelve, restringe la libre disposición del bien, lo vuelve, en el caso de que lo vuelva antieconómico. Y la tercera no hay ley, pero sería un acto del Poder Administrativo que restringe o lesiona el derecho de propiedad. Pero en esta el tercer ítem, o el tercer del artículo, es que es un acto del Poder Administrativo, es un acto del poder que lesiona o restringe mi derecho de propiedad. Entonces yo tengo la facultad de solicitar la expropiación inversa. Por ejemplo, si alguien me quiere preguntar algo. Mariano. Profe, a una consulta, a todo esto en la práctica, ¿la gente se entera de la expropiación previamente? Es decir, van, se toman el trabajo de ir a la casa, comentarle, van a hacer el proyecto de ley y demás, o se entera directamente con la ley? Te enterás directamente con la ley. Te enterás directamente con la ley. Sí, sí. Te enterás directamente con la ley. Bueno, y el tercer caso es un caso que hace, para mí es el más amplio en lo que es la garantía de inviolabilidad de la propiedad privada, porque habla de cualquier acto del Estado. ¿Qué puede ser un acto del Estado que restrinja mi derecho de propiedad? Cualquiera. Entonces voy a tener siempre ahí como una carta, un as en la mano, para pedirle al Estado que me expropie. Vamos a suponer, si por alguna disposición administrativa yo compro un lote frente a la costa, compro un lote en la costa, y en un futuro quiero hacer un edificio de 5 pisos, en toda la cuadra hay edificios de 5 pisos, y un día sale una disposición administrativa que dice frente a la costa no se pueden hacer más edificios de 5 pisos, y yo ahí tengo la oportunidad de decirle al Estado, bueno, expropiémelo. ¿Por qué? Porque están lesionando, restringiendo mi derecho a propiedad. ¿Está? Bueno, hasta ahora, ¿alguna pregunta hasta ahora? Así vemos el último y ya... Pero van siguiendo claramente las... Alguien me preguntó, acá Rocío Baldín, no se inicia, perdóname que no te vi la pregunta, no se inicia un juicio de expropiación, me preguntó. ¿Está por ahí? Angélica. Acá está. Ya lo respondió, que era procedimiento judicial y procedimiento judicial. Bien. No, porque sí, vi la pregunta y no sabía si había quedado alguna duda. Bueno, entonces no. Era una curiosidad. Sí. Yo acá. La Casa del Puente. Sí. Que se hizo la expropiación, no se hizo la expropiación y siempre, años que está así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hay una ley. Lo que pasa es que el Estado no tiene dinero para expropiar. Porque hay que pagar. Entonces siempre queda inconclusa, ¿se puede disponer de esa propiedad? Pero entonces no me entendieron lo que es el abandono de la expropiación. Claro, entendí. Gracias. ¿Sí? ¿Entendió ahora? ¿Entendieron ustedes lo que es el abandono? Entonces tienen que empezar como a rever en qué lugar está cada cosa y dónde está la ley. Porque si pasan 2, 5, 10 años respecto a un bien que sea determinado, zona determinada o numeración genérica, si la ley puede quedar caduca, abandonada. Técnicamente se llama abandono de la expropiación. Entonces el Estado, si no tiene dinero para poder dictar una ley, pero si no tiene dinero después para concretar la expropiación,
la abandona, que es lo que pasó con la manzana 115. Profe, ¿y no hay manera de que el Estado no haga reiteradamente, cree varias leyes y que por muchos años me restrinjan a mí de mi propiedad cuando ellos no tienen el dinero para hacerlo? Porque me estarían afectando. Es decir, la abandonan en reiteradas oportunidades y Bueno, y vuelven a ahí seguir tenés, haciendo leyes. y ahí ¿qué cuál es el instituto del cual acabo de hablar? La irregular. Ahí sería la expropiación irregular o inversa. Exactamente. Bien que siempre tengo la garantía de violabilidad de la propiedad privada. Siempre voy a tener algún recurso. ¿Por qué? Porque hay una ley y no me permite... sería el segundo caso. Hay una ley que califica utilidad pública y no me permite disponer en condiciones normales. Entonces, bueno, expropiámelo. Y va a decir, bueno, no tengo plata. Eso es lo que pasa también, ¿no es cierto? Y el tercer, bueno, y dentro de lo que es entonces la expropiación también, vamos a tener el último instituto que va a ser la ocupación temporánea. Que lo trae también la 21499, que ya no estoy hablando de la ocupación temporánea, ya no estoy expropiando, lo estoy sacando fuera de la propiedad, lo que estoy haciendo es el uso y goce de la cosa. Y este uso y goce de la cosa va a ser por dos circunstancias. Puede ser una circunstancia aleatoria, una cuestión inminente, un incendio, una pandemia como lo que ha pasado, una inundación, donde el Estado debe utilizar un determinado bien de un particular para cubrir esa contingencia. Esa ocupación temporánea, esa contingencia, por supuesto, no va a requerir ley, porque si el Congreso tiene que ir, ya estamos todos muertos, ya nos pasó la ola por arriba, ya estamos todos incendiados, ya la pandemia nos mató todos, ¿sí? Entonces el Estado lo que necesita es tomar el bien en forma inmediata. Esta cuestión de tomar el bien de forma inmediata hace que el Estado, ya sea en el poder administrador, lo toma en forma directa. Como consecuencia lógica, no se indemniza. No hay una indemnización del uso. Solamente respondería por los daños producidos a la cosa, pero no por la privación del uso. Y esta, cuando es una contingencia extraordinaria, no solamente no se dicta la ley y no se indemniza, sino que dura hasta que la contingencia se termina, no hay plazo determinado. En cambio, la otra clase de ocupación, esa sería la extraordinaria, sería la ocupación temporánea de cosa ordinaria, esa sí requiere de indemnización, esa sí requiere de ley que califica de utilidad pública, ya no la propiedad, sino el uso, y se indemniza y tiene un plazo que es máximo de 2 años. Vamos a suponer, yo necesito en un poblado construir un puente y voy a necesitar para los obreros una casa, pero no voy a necesitar expropiar la casa para construir el puente. Puedo ocuparla temporáneamente, la casa que queda más aledaña al puente, donde cruce ese río, para hacer la obra de ingeniería y que cruce el río, ese puente, y voy a ocupar la casa más cercana para que vayan los obreros a trabajar, porque queda a 500 kilómetros del poblado más cercano, y hay una casa. Entonces, ¿yo qué hago? Ocupo temporariamente, hay una ley que califica utilidad pública ese uso y goce, y se indemniza, pero no puede ser de 2 años. No necesito expropiarlo. Puedo alquilarla. Alquilarla es, es una forma de decirla, de decir, como hablar de precio. En realidad estoy tomando el uso y goce a través de este instituto que es de la ocupación temporánea normal.
La otra es la ocupación temporánea anormal. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, ya con esto damos por terminado a grandes rasgos. La semana que viene llevaremos algunos puntos más específicos y ver la ley de la provincia, la 5.708. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. No. Bueno. Perfecto, muchas Estudiar, gracias. estudiar que doctora. falta poco. Bien, Estudiar que bien. falta poco, chicos. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, hasta luego, Chao, gracias. chao, 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 profe. chao. Buenas